España camina sobre la cuerda floja, pero hace los deberes. Bienvenidos a Raíces del Balón. España finalmente logra cumplir con su objetivo, gana 1-0 frente a Brasil en un partido que caminó por la cuerda floja durante los 90 minutos. Sí, evidentemente algunos tramos más, otros menos, especialmente esos tramos, ¿no? En la segunda mitad donde más llegó Brasil y tuvo que sacar a relucir Fran González, porque es el porterazo que es, ¿no? Y que ya se ha ganado el puesto incluso en la sub-21 y llegó a debutar con el Madrid. Y bueno, al final en realidad pues deberes cumplidos contra una selección que hay que decir que era de las favoritas a priori, aunque haya sido la gran decepción de este torneo. Y es verdad que bueno, en ese momento no estaba segura la clasificación, pero después de la derrota de Cuba contra Australia ya sí o sí España estará en los octavos de final del Mundial Sub-20. Tenían los dos la necesidad de ganar. España quizás lo tenía más complicado que Brasil, ya que había perdido el primer partido, había empatado el segundo. Tenían los dos un punto, creo yo. Sí, pero estaban España, igual. Pero por cuestión de golaveradas, España iba última de grupo. El caso es que España cumplió una España de menos a más, que vimos que repitió 11 como jugó contra México. Sí, esto es una cosa que llamó la atención, sobre todo porque hay varios perfiles que están un pelín desnaturalizados, como Izan Merino de central o incluso Pitarch jugando tanto en la base, cuando creo que es un futbolista que quizá tiene más incidencia en el tercio final en su club habitualmente, pero sí, así lo decidió Paco Gallardo, que además una vez más volvió a tardar mucho con los cambios. Y luego también fue clave que se jugó al mismo tiempo el partido de México, que acabó ganando contra Marruecos, y eso condenó tanto a España como a Brasil, que tienen que ganar sí o sí, pero para ser terceras. Y que luego eso condiciona el rival, como comentaremos en un futuro. Pero bueno, para comenzar y ponerlo un poquito en contexto, ¿no? Partido de mucha exigencia para los dos equipos, de vida y muerte prácticamente. Y bueno, en ese toma y daca supieron ganar los de Paco Gallardo con mucho oficio, aunque hay que decirlo que no sin sufrir. No, desde luego vimos un disparo al palo en la primera mitad, luego como Fran García se hizo grande, Fran González, se hizo grande en la portería de España, levantó un muro sobre la red y parecía que no dejaba entrar ningún balón que chutasen. Ya fuese por fortuna en alguna acción que vimos que pegó al palo, mal defendida, incluso por saber contemporizar bien cuándo salir y cuándo parar sobre la línea, Fran García acabó rechazando todos los balones. Sí, Fran González. No sé por qué me da con García. Insistimos que en esa segunda mitad hizo un partidazo. La verdad que empieza mejor Brasil que España, luego poquito a poco, como hemos dicho, va de menos a más, empieza a recuperar un poco España la posesión de la pelota en cuanto se empieza a conectar Rodrigo Mendoza sobre todo en la base para encontrar a Belair, que sí que me gustó bastante más que contra México, estuvo bastante participativo y ahí fue creciendo España, que luego nada más empezar la segunda mitad se encuentra con se fabrica esa jugada del gol con un pase fantástico de Pablo García y una definición también de crack de Iker Bravo. Sí, desde luego que Iker Bravo yo creo que ha ido creciendo en el torneo, en los 3 partidos, se ha ido comportando más como capitán, y si antes le echábamos en cara esas prisas y esa falta de acierto, yo creo que la está ganando a medida que avanzan los partidos. Sí, a ver, no deja de ser un delantero que tiene ese input de disparar a portería en cuanto puede. Son 4 disparos a puerta de nuevo en este partido, y uno de ellos va dentro, que es el de la jugada del gol, como comentamos, regateando ahí al portero. Y luego Pablo García también, ¿no? Que es un jugador que no deja de insistir, que tiene esa repetición de esfuerzos constante, y también esa capacidad mental de no venirse abajo, porque tampoco es que le estuviesen saliendo todos los regates ni ganando todos los duelos, pero a pesar de ello seguía intentándolo con mucha electricidad hasta que encontró ese pase que es una maravilla para Iker Bravo. No, sabemos que Pablo García, esta vez sí García, no esta vez sí García. Sí, es en el que estaba pensando. Bueno, es el apellido más típico de España, tienes un perdón ahí. Es lo que hay, cortocircuitos del directo. La cosa es que Pablo García abandonaba constantemente. Con dos cojones que esto es indiferido, pero bueno. Corramos un tupido velo. Exacto, que Pablo García ahora sí abandonaba cada 2x3 la banda para incorporarse en el centro del campo, jugar en esos 3 cuartos de campo como a él le gusta, con libertad, y que de este equipo seguramente sea el mejor jugador en espacios reducidos y encontrando a sus compañeros entre líneas. Sí, que tiene un disparo potentísimo también, ¿no? Lo vimos con el gol que le mete a México, con un disparo que tiene en la primera parte también, que es el primer acercamiento peligroso de España, que se va rozando el palo, y que es un futbolista que, como dices, dejaba toda esa banda para Fortea, y me parece que eso luego acabó repercutiendo en que llegaran por ahí las ocasiones muchas veces de Brasil, porque sobre todo atacó por ese sector con Wesley, que lo cambió al descanso el entrenador de Brasil
para mi gusto, de manera un poco incomprensible, porque Fortea estaba sufriendo mucho, Thiago Pitarch no estaba llegando muchas veces a la ayuda, tenía que ir Pablo García, le pilló la espalda un par de veces, y de hecho el disparo al larguero que has comentado antes, en el minuto 7, viene de una jugada del propio Wesley en ese sector izquierdo, que consigue deshacerse de Fortea y poner un buen centro al segundo palo, porque sí que me parece que esa banda derecha de España está un pelín más desnaturalizada cuando pierde el balón, porque al final es un lateral que está muy alto como Fortea, que se le exige demasiado un ataque para lo que luego tenga que defender, un jugador como Pablo García que se mete por dentro, y luego Thiago Pitarch que tiene que llegar a hacer la ayuda, pero es que además, por si fuera poco, el que está detrás para hacer la cobertura muchas veces es Izan Benino, que ni siquiera es central tampoco, no es un defensor como tal, y yo creo que ahí sí que sufrió bastante España, sobre todo en los minutos iniciales, que es donde más daño hace Brasil, pero bueno, acabó resolviéndolo bien, y acabó entrando también luego con los cambios, diferentes jugadores como Pau Navarro, etcétera, y se acabó marchando ahí Fortea, que yo creo que agradeció también que se fuese Wesley en el descanso, porque en la primera parte se lo puso muy complicado. Tampoco me pareció un cambio sin sentido, ya que Jan Virgili en la primera parte hizo bastante daño por su banda izquierda y metió un doble lateral con Gilberto jugando como extremo derecho, porque él de formación es lateral derecho, es el lateral derecho de hecho titular del Palmeiras, pero no fue un cambio para mí sin sentido, ya que tampoco quería dejar desprotegido a su lado más débil, que en este caso es el sector derecho de Brasil. También que Gilberto entró con muchísima energía y en la segunda parte fue el jugador más incisivo del ataque brasileño, porque tiene muy buen pie derecho y es un gran centrador. Aquí hay que decir también que para mi gusto Julio Díaz está yendo de menos a más en el torneo y hizo un gran partido contra Brasil. Estaba mirando antes las estadísticas y creo que son 6 de 8 duelos ganados, como decimos, también recibiendo 2 faltas, incorporándose al ataque en más de una ocasión, y que es una cosa que tampoco la habíamos visto tanto, ¿no? Asomarse tanto como lo hizo contra Brasil, pero luego protegiendo bien su espalda y creo que ganando bastantes duelos defensivos y haciendo un partido muy muy correcto, ya que en el anterior vídeo contra México le dimos algún que otro palo. Ahora hay que darle un poco el reconocimiento merecido, yo creo, al buen partido de Julio Díaz y en general de la selección española, que sí que es cierto que sufrió y que luego comentaremos esa zaga de centrales, especialmente Cuenca, el partido que tuvo, pero que yo creo que compitió bien y mereció acabar llevándose ese gato al agua, ¿no? No, desde luego merecido, se hizo fuerte en las áreas, tanto en área propia como en área contraria. Tuvo esa pizca de fortuna que hace falta para los campeones, y esta España, esta rojita la tuvo. Y vamos a adentrarnos ahora con los dos centrales, que es algo digno de estudio, porque empezaron jugando, como bien dices, Izan Merino y Andrés Cuenca. Después abandonó la posición de central Izan Merino para que entrase Álvaro Cortés, y estaba sobre el campo la dupla de centrales que hizo descender al Barcelona B la temporada pasada, que también lo hemos comentado alguna que otra vez, que fue el eslabón más débil del Barcelona. Sí, es verdad que Cortés nos gustó más que de lo que nos gustaron el resto de centrales seguramente del Barça B, pero los dos jugaron una cantidad considerable de minutos en Primera Federación y no consiguieron salvar esa categoría. De hecho, Andrés Cuenca acaba bajando más al juvenil porque no le está dando en Primera Federación, y creo que es el eslabón más débil de la defensa de España, que es a lo que íbamos. Yo creo que me parece un hándicap importante de cara a poder ganar el torneo, tener una defensa tan blandita en los duelos. Lo de Andrés Cuenca, yo lo siento por el chaval, pero me pareció bastante grave la cantidad de veces que, incluso estando él en ventaja, teniéndole ganada la posición al delantero, deja que se le cruce, pierde duelos importantísimos, falta de intensidad también y de meter el pie, con un buen timing o con la suficiente fuerza, pero es que perdió muchos duelos, solo gana uno en todo el partido, si no me equivoco, lo he mirado antes. Hizo una actuación que yo creo que es bastante preocupante si sigue apostando por el Gallardo, porque yo creo que yo no lo veo cambiando radicalmente de centrales ahora que ha repetido 11 2 días seguidos. Si no lo hace, desde luego se lo tiene que estar planteando, porque entró Pau Navarro en la segunda mitad y cumplió, lo hizo bastante bien, pero es que sobre todo porque Andrés Cuenca, como bien dices, para mí flaquea en todos los aspectos de la defensa. Así como es un central que se orienta muy bien, parece que luego esa ventaja que tiene ganada la pierde como si no lo hubiera ganado, como si esa orientación que parece tan sencilla pero que verdaderamente te da muchísima ventaja no sirviese para nada. Sí, como bien comentas, entró Pau Navarro, aunque hay que decir que entró de lateral, y es Cortés el que juega de central ahí con Andrés Cuenca, que también podría apostar por ello porque se conocen y sabemos que la sinergia entre centrales muchas veces es importante, pero yo creo que es el área más preocupante porque no llega a ser por los paradones de Fran González, que yo creo que sin duda fue el MVP,
seguramente el partido se habrá ido al empate y quién sabe si a la derrota por ocasiones generadas, aunque también falló las suyas España. Luego comentaremos también lo que ocurre en el área rival, pero esto me parece uno de los principales, si no el principal aspecto a mejorar, a pesar de venir de un partido de portería cero. Pero fíjate lo que decimos, que es que esa defensa está siendo muy blandita y da la sensación de que el rival con muy poco consigue crear ocasiones muy claras por esa incapacidad de defender esos duelos sobre todo, ¿no? Que de hecho incidimos, si España hoy en día tiene la posibilidad de colarse entre las mejores del mundo y posibilidad de avanzar en el torneo, es gracias a Fran González, que ayer en Raíces del Valor lo apodamos como el santo, ¿verdad? El nuevo santo, son palabras mayores, pero la verdad que se estaba ganando el apodo de santo porque estabas haciendo cada parada que era impensable, o que por lo menos los jugadores de Brasil ya estaban celebrando ese gol. Sí, también me gustaría comentar que el partido de Rodrigo Mendoza me gustó. Le pedí el anterior vídeo, el partido contra México, ¿no? Que me faltó un poquito de galones, de ofrecerse un poquito más, de ser más importante. Me parece que lo fue contra Brasil. También recuerdo varias acciones defensivas en las que esta vez sí estuvo contundente y llegó al corte a tiempo, porque como comentamos, Pitarch en ese sentido sí que me dejó algo más a deber, y se notó que en ese sector izquierdo con Julio Díaz, con Rodrigo Mendoza, incluso el propio Yamir Gili, creo que se pudo defender mejor a Brasil la mayor parte del partido, y creo que fue ganando un poquito los balones que se le pueden pedir a él en el centro del campo como capitán también de esta selección, y yo creo que fue una actuación bastante positiva. Así lo está demostrando en el Elche ahora en este inicio de temporada, y por fin ayer vimos ese jugador jerarca que bien pedías tú en el vídeo anterior. La verdad que tener un Rodrigo Mendoza enchufado, tener un Rodrigo Mendoza mandón en el centro del campo, es lo que quizás a esta España le dé un punto diferencial en cuanto a avanzar rondas. Sobre todo porque se le vio una sociedad muy interesante con Rayane Belaid, que le encontró varias veces por dentro, ahí el mediapunta en este caso de origen marroquí, que se pudo girar, pudo conectar con los extremos y darle continuidad muchas veces al juego cuando se lo daba Rodrigo desde la base y digamos él más desde la zona de creación o casi finalización ya, y me parece que esa sociedad puede darle mucho a España, porque seguro que los dos seguirán siendo titulares en el partido de octavos. Desde luego. Quiero volver un momento al punto de Fran González, y algo que me acabo de acordar es que me parece un portero que imita un poco ese estilo de juego de Premier League, de parar sobre la línea, y es un portero que, midiendo 1,98 como mide, es curioso porque estos tipos de porteros suelen jugar bastante más adelantados, ya que tienen la ventaja del tamaño, que les juega a favor. Pero bueno, es un portero que va muy bien por arriba, que se mueve muy rápido a la hora de achicar, por mucho que juegue bastante sobre la línea. De hecho, una de las paradas que hace, que es en el minuto 88, que sale a tapar una mano después de un error de Andrés Cuenca, que es un paradón. Ese paradón es espectacular. Es como un gol, es como un gol. Es un mano a mano que el delantero además define bastante bien, tiene que estirar todo el brazo Fran González para llegar, digamos que no es un tiro al muñeco, no. Y saca el brazo poniéndolo bien fuerte, bien potente, para que rebote ese balón y conseguir esa parada, que yo creo que es la más bonita de todo el partido, entre todas las que hace, que no son pocas, y como comentamos, sin duda el MVP yo creo de España, porque es el que le da la victoria, más allá del trabajazo de Iker Bravo de nuevo jugando de espaldas, Pablo García estando inspirado también como le vimos, Rayane Belaid, que yo creo que ha crecido, Rodrigo Mendoza, pero es que lo de Fran González fue para quitarse el sombrero. No, de actuación mundialista, como se suele decir. Y ahora esto nos deja un siguiente escenario que nos pone como posibles rivales a Japón, que quedó primera de su grupo con 9 puntos, y a Ucrania, que también quedó primera de su grupo con 7 puntos. Eso es, Japón, que ganó todos los partidos sin recibir un solo gol, creo que es 0-2, 0-2 y 0-3, digamos la diferencia. Y Ucrania, que por su parte sí que ganó por la mínima y con un empate de por medio. A priori parece un rival un pelín más flojo que Japón, aunque cualquiera de las dos, desde luego, que ha ganado su grupo serán contendientes a destacar, y bueno, será un duelo seguramente muy bonito de ver. Japón, que son 3 partidos ganados, como bien has dicho, 0 porterías, o sea, 3 porterías a 0 y 7 goles a favor. O sea, debe de ser de los equipos más fuertes que hay ahora mismo en el campeonato. Sí, sin duda. O sea, es que han estado incontestables. Yo el partido que les vi, la verdad que me gustó mucho, sobre todo un central cuyo nombre no recuerdo, pero metió, porque es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero que metió gol en los 2 primeros partidos, una máquina de despejar balones también, y el tercero, de hecho, jugó solo la primera parte, porque creo que contra Australia ya estaba todo un poco el pescado vendido y quiso el entrenador japonés darle descanso, pero creo que va a estar interesante el duelo de Iker Bravo con este chico japonés, que ahora lo busco en un momento. Sí, estaba intentando mirarlo. Pero bueno, veremos si es Japón o Ucrania. ¿Es Rion Ichitara o
Harumichi Shioka. ¿Este qué partido es? Este es el de Nueva Zelanda. El último, sí, pues es este, sí. Sí, es el capitán, el número 5, sí. Rion Ichiara, que a Pello le entró mucho por los ojos. Yo no pude ver el partido, pero ese canterano del RB Leipzig, ¿puede ser? Puede ser. No, juega en segunda japonesa, pero es del grupo de... Es grupo Red Bull, para que nos entendamos, sí. Pero vamos a ver si mantiene el nivel este central. Esperemos que si le toca a España no lo mantenga y que la selección pueda brillar y pueda incidir en su juego, que es lo que nos interesa. Y yo creo que como punto final, porque de Ucrania tampoco creo que haya un jugador tan a destacar como me parece a mí este central de Japón, es un poco el tema de las áreas, que lo quería traer un poco a la palestra, porque en este tipo de torneos cortos es muy importante y me parece que España en área rival no está teniendo el acierto que debería por la cantidad de ocasiones que genera. En el partido contra Brasil hay una que es para llevarse las manos a la cabeza, que le intenta dar primero Iker Bravo y luego Ryan Belait y los dos le pegan al aire. No sé si recuerdas esa jugada que se queda medio muerto dentro del área y no consiguen rematar ni uno ni otro. Pues yo creo que, bueno, es un poco meme, ¿no? Pero ejemplifica bastante bien lo que está haciendo en muchas ocasiones España frente a la portería rival, que consigue muchas veces hacer salidas bastante limpias y de hecho bonitas de ver, ¿no? Desde un juego posicional, buscando al tercer hombre, encontrando bien a Belait por dentro y que luego activa los extremos. Pero luego en ese tercio final piensa la decisión del último pase, ese disparo, un poco de precipitación en algunas acciones, pero le está costando encontrar el gol y en cambio en área propia da la sensación de que con muy poquito te hacen mucho daño, porque Andrés Conca está siendo un eslabón débil en esa zaga, perdiendo varios duelos a nada que hay un delantero un poco grandote, parece que se le anticipa muy fácil, le ganan también la espalda en más de una ocasión, por arriba no están siendo contundentes y sobre todo contra México se vio, contra Brasil también, aunque apareció Fran González, pero me parece que eso en un torneo corto te puede castigar mucho y de hecho ya lo ha hecho en la fase de grupos, porque que España quede tercera pues no es una buena noticia. No lo es, o sea, lo que siempre repetimos, los centros laterales en estas categorías es el punto más débil, el punto que más tienen que mejorar las zagas de todos los equipos, en especial la de la selección española, que vemos que con Andrés Cuenca, Izan Merino o Álvaro Cortés no estamos siendo capaces de solucionarlas. En cuanto al área contraria, cuando nos vamos al ataque, no me preocupa tanto porque sé que son jugadores de calidad, que poco a poco van encontrando la portería y que más allá de que tengan esa prisa o esa ansia por querer marcar y adelantarse en el partido, creo que es el punto menos preocupante de las dos áreas. No, sin duda, si consigues solucionar lo del área propia y que tengas un poquito más de seguridad de poder mantener portería cero, sabes que la calidad arriba al final acabará marcando la diferencia, aunque ya vimos también el partido contra Brasil, entra David Mella y tiene dos ocasiones muy claras, una la saca el portero en una parada meritoria, en la otra le pega prácticamente con el talón y va hacia atrás, y más la que hemos comentado de antes también, algún disparo de Iker Bravo que no era tan clara, pero bueno, que también acaba achicando el guardameta, y bueno, es un área a mejorar que, como bien dices, la calidad sobra en ese trío de atacantes, sobre todo, ¿no? Con Jan Virgili, Pablo García e Iker Bravo, bueno, y Ryan Belait también, aunque no haya metido gol. Y lo más preocupante sin duda es lo de la defensa, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Vamos a ver si Paco Gallardo da con la tecla para solucionar este problema y esperemos que España, juegue contra quien juegue, vuelva a dar ese saltito hacia adelante, vuelva a tener esos jugadores jerarcas que nos hacen ser un equipo de talla mundial y compita más en área propia, sobre todo lo que pedimos. Correcto. Por cierto, nos escuchamos mañana en Radio RCD, la 106.9 aquí en Barcelona, el FM, y también nos podréis seguir en directo en YouTube.